casos en el último tiempo y es un 95% más de casos de los que se presentaba el año pasado. Vamos a conocer detalles de esa enfermedad y tenemos contacto con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ya la veo en pantalla. Buen día. Quizá lo primero preguntarle es, ¿nos tenemos que preocupar? Esa es como la primera pregunta. ¿Nos tenemos que preocupar, ministra? Nosotros tenemos, claro, sí. Bueno, nosotros nos tenemos que preocupar, de hecho nos estamos ocupando de esta situación del dengue. Hay que recordar que el cambio climático, una de las consecuencias es que se ha ampliado la zona de distribución de los vectores. El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de los mosquitos, en particular de un mosquito que es el Aedes aegypti, del cual nosotros hemos estado libres de su presencia por décadas. Sin embargo, recordemos que el año 2000 nosotros detectamos la presencia de la Aedes en la isla de Pascua y en el 2002 tuvimos el primer brote de dengue en la isla de Pascua, que en Chile continental hemos sido capaces de mantenernos libres de la enfermedad justamente porque no se ha logrado colonizar nuevamente el territorio con la presencia del mosquito, pero que lo que ha significado el cambio climático junto con otras condiciones implican un riesgo de reintroducción del mosquito. Y en razón de esas circunstancias nosotros tenemos una alerta sanitaria que está vigente hasta el 31 de marzo y que vamos a prorrogar y que ha significado un trabajo preventivo de detección, especialmente en la zona norte del país, pero no únicamente, porque el año pasado tuvimos algunas detecciones, incluso en la quinta región, en relación a la frontera terrestre que tenemos con Argentina y el tráfico de camiones. Entonces, desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, toda esta situación implica una ocupación en mantener una vigilancia activa de la situación vectorial, eso quiere decir de la presencia de los mosquitos, el tener trampas para detectarlo, un trabajo coordinado con la Organización Panamericana de la Salud. Yo cuando llegué como ministra fui a Washington y pedí específicamente que tuviéramos una misión de los especialistas en control vectorial del continente. Han venido para acá, han hecho misiones, han estado en los sitios, han recomendado cómo mejorar la detección en las trampas. El Instituto de Salud Pública tiene la capacidad de tipificar los mosquitos y de hacer el análisis para efectivamente confirmar si hay introducción o no. Y cada vez, frente a la detección de focos de estos mosquitos de reintroducción, se hace un trabajo de control con pesticidas y todo esto está controlado por la alerta sanitaria y se está desarrollando en todo momento por la autoridad sanitaria. Justamente ayer en Arica se dio una entrevista en los medios locales explicando la actividad que se está haciendo. Nosotros aquí en la quinta región también ha habido trabajo en eso y hay una situación de alerta, justamente es la alerta sanitaria la que lo permite, porque en este momento tenemos mucha actividad de dengue, no solo en Perú, sino que también en los otros países vecinos, y nosotros junto con Canadá somos los únicos países de todo el continente americano que no tenemos dengue en forma autóctona en el territorio continental. Ministra, desde el lado oficial eso es lo que se está haciendo y está bien. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para establecer una conducta preventiva? Es decir, no queremos esperar a que pase, pero ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Cómo participamos de ese esfuerzo oficial? Bueno, los ciudadanos tienen mucha participación. De hecho, el trabajo en la prevención de dengue implica la movilización social. En el caso nuestro, como nosotros estamos en una situación de riesgo de reintroducción del mosquito, lo que se hace en la autoridad sanitaria es primero informar a la población de cómo es el mosquito, que ayuden en la detección. Se hace clases incluso a los niños, hay maquetas que muestran cómo es este mosquito, que es un poco distinto al zancudo tradicional nuestro, de manera de que la comunidad ayude en la detección. Y por lo tanto notifique hacia la autoridad sanitaria y se puede hacer el control de focos. Lo otro que puede ayudar la comunidad y que es muy relevante en los países que tienen la presencia del vector en forma continua es el tema de cómo se hacen los acopios de agua. Y justamente cuando yo mencionaba que uno de los problemas que tenemos es justamente el cambio climático que ayuda a una mayor distribución de los mosquitos, otro problema que tenemos son los asentamientos irregulares. Por ejemplo, en la zona de Arica, que es la ciudad más árida del mundo, tiene poca lluvia, poca pluviosidad, por lo tanto la única fuente de agua donde se puede criar el mosquito son los acopios de agua. Cuando las personas tienen acceso a las redes normales de agua potable no se producen acopios de agua, pero cuando se producen justamente asentamientos irregulares, la gente acumula agua en distintos tipos de depósitos que se constituyen en un foco como criadero de mosquitos, y eso es parte del trabajo que tiene que hacer la autoridad sanitaria de educación
y también de detección de estos focos. Y también de que la gente entienda de que tener este tipo de contenedores sin tapa, por ejemplo, significan un riesgo para que uno críe los mosquitos que después lo van a contagiar. También es bien importante insistir que esta enfermedad se transmite únicamente por la picadura del mosquito. Por lo tanto, si no hay mosquito, no hay dengue. Nosotros tenemos casos importados, es decir, personas que han viajado de vacaciones, por ejemplo, a destinos turísticos como Brasil, a Perú, a Bolivia, etcétera, el mismo Argentina, que también tiene zonas donde hay presencia del dengue y pueden volver enfermos. Ahora esa persona no constituye un riesgo mientras no llegue a una zona donde no haya mosquitos. Y ciertamente que es importante que las personas cuando viajan, en razón de su propia salud, se cuiden, que sepan que van a lugares donde hay transmisión de dengue, que usen repelente para la picadura de mosquitos, que tengan la precaución, que se informa a través de redes sociales. Incluso mi ministerio tuvo algunas piezas para los turistas del uso de manga larga, de que hay ciertas horas del día donde los mosquitos son más activos, pero eso tiene que ver con la preocupación por la salud individual de los sujetos, dado que nosotros no tenemos la presencia del mosquito. Ahora, si la persona vuelve a una zona donde nosotros estamos viendo que puede haber detección o recolonización, ahí sí se constituye un riesgo. Y eso es justamente lo que nos lleva a tener una situación de mayor alerta en este periodo, porque hay más actividad de dengue en los países vecinos y a reforzar los recursos que están trabajando tanto en el norte del país como aquí en la quinta región para controlar la posible reintroducción del mosquito. Hablando de eso, ministra, hablando de lo que comenzamos diciendo, del aumento de los casos en Perú, ¿hay contacto con las autoridades de salud? Yo entiendo que hay brotes en Perú, Bolivia y Argentina. ¿Hay contacto con esas autoridades epidemiológicas? Y en Brasil. Y Brasil, de tal manera de compartir esa información. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un mecanismo formal que es el Reglamento Sanitario Internacional, que nos regula a todos los países, todos somos signatarios de ese reglamento. De hecho, se está actualizando ese reglamento a consecuencia de la pandemia y de los elementos que deberían mejorarse en relación con ello. El reglamento obliga a que cada país tenga un centro de enlace, se llama, que es una oficina dedicada a la comunicación 24 horas al día, los 7 días de la semana, con la Organización Panamericana de la Salud, que es de todos los países de la región, y a través de la Organización Panamericana de la Salud con la Organización Mundial de la Salud, de manera de que todos los países del mundo que han firmado el reglamento sanitario, que son todos los miembros de la OMS, disponen de estas oficinas donde diariamente se publica en una base de datos que es para la vista de la autoridad sanitaria los distintos eventos que están ocurriendo en los distintos países. Y uno a través de ese mecanismo puede consultar directamente a otro país y pedir más detalles respecto de las zonas afectadas, etcétera, cualquier detalle que al país le permita mejorar su condición de preparación frente a una situación que está ocurriendo en un país vecino. Eso se usó, por ejemplo, cuando empezó la pandemia por COVID-19, que el primer evento que ocurrió fue que China que subió, digamos, la información respecto a la situación del brote de enfermedad respiratoria en la plataforma del Reglamento Sanitario Internacional, y así es como se supo en todo el mundo que estaba ocurriendo algo especial y empezó el mecanismo de preparación incluso meses antes de que se declarara la emergencia. Ministra, pasemos del tema institucional a un tema individual que a mí me preocupa fundamentalmente. Usted habló de que una persona podía llegar enferma. Podía llegar contagiada, no enferma, contagiada. Sí, una ¿Cuáles son los síntomas, ministra, de ese contagio? Enferma. Bueno, la verdad es que el dengue tiene varios nombres. También se le dice la fiebre quebrantahuesos, que también a veces le dicen ese nombre al chikungunya, que es otra enfermedad que también transmite este mosquito. En general da un síndrome febril con un malestar general, puede ser asintomático, pero la gente que tiene síntomas normalmente tiene un cuadro de fiebre y malestar general con dolores musculares bastante intensos. Eso es lo más habitual. Hay una forma de dengue grave. Esa forma de dengue grave ya tiene otras complicaciones y normalmente la gente consulta a la red asistencial porque tiene otras manifestaciones que hacen necesaria esa consulta. Pero la sintomatología general es de un cuadro parecido a un cuadro gripal, pero sin la sintomatología respiratoria, o sea, fiebre alta y malestar en general y particular el dolor muscular y dolor articular. Nosotros hemos tenido, como les decía anteriormente, brotes de dengue en la isla de Pascua,
Tuvimos un brote el año 2012, si no recuerdo mal. A mí me tocó, de hecho, ir a investigar ese brote. Fue un brote que afectó prácticamente a toda la población de la isla, pero fue un brote bastante leve, porque era la primera vez que la población estaba en contacto. Esa es una característica del dengue. Hay virus, hay distintos tipos de virus de dengue, hay algunos que dan una sintomatología más leve y otros más graves, y en general, a diferencia de otras enfermedades, cuando uno se reinfecta puede tener mayor probabilidad de tener cuadros graves. En el tema del dengue, que es una prioridad muy importante a nivel de la salud pública internacional, porque hay muchos países que tienen la presencia del mosquito, han habido distintos desarrollos, ahora hay nuevas, incluso hay vacunas que están empezando a ser utilizadas, y son todos elementos que en el fondo hay que tener a la vista respecto a las distintas estrategias que están avanzando. Y como digo, que hay una preocupación global respecto al tema de las enfermedades vectoriales, justamente por el cambio climático y el aumento del territorio de distribución de estos vectores. Ministra Jimena Aguilera, muchísimas gracias por acompañarnos en esta información aquí en La Mañana en Vivo. Estamos seguros que nos sirve mucho y a su disposición cuando haya algún anuncio importante que hacer con respecto al tema del dengue. Buen día. No, muchas gracias, Carlos, porque nos ayuda a levantar la alerta, a informar de las actividades que hace la autoridad sanitaria en protección de la salud, que muchas veces no son visibles porque no está todavía presente el problema, pero que la gente sepa que hay un trabajo de preparación, y también de las personas que siguen viajando hacia países donde está presente la enfermedad, que se informen, que usen repelentes y que estén atentos a la detección de los síntomas para consultar. Perfecto, ministra, buen día. Dejamos